Hernández, aquel campesino que se hizo poeta, Pablo Neruda, por supuesto, en la Casa de las Flores, etc. Y por esto afirmo que Sánchez Vázquez fue comunista antes que marxista, porque fue primero un militante práctico antes que un teórico, y fue poeta antes que filósofo. Y este rasgo creo que es importante, porque no me parece casualidad que cuando Sánchez Vázquez empieza a teorizar, sitúe la noción de praxis como centralidad. Un hombre que ha nacido a la política a través de la poesía, a través de la política unitaria de los frentes populares, a través de un partido que no era sectario, sino que era un partido abierto, republicano, y haciéndolo a través de la acción práctica. Yo creo que estos rasgos prefiguran cosas que luego leemos en la filosofía de Sánchez Vázquez. ¿Qué sucede? Que no puede continuar los estudios. El verano de 1936 vuelve para Málaga, a sus vacaciones de verano. Es, por cierto, la época en que la UJC, la Unión de Juventudes Comunistas de España, hace un enorme éxito político, que es fusionarse con las Juventudes Socialistas del Partido Socialista Obrero Español, fundan las Juventudes Socialistas Unificadas. Esto es muy interesante, ¿no? Porque la política de la Internacional Comunista hasta muy poco antes era la de las organizaciones de cuadros, pero las JSU era una organización de masas, que llega a tener cientos de miles de militantes. Y en este verano es cuando se va a producir el golpe de Estado. Golpe de Estado que ustedes saben, pero me referiré para las personas más jóvenes que estáis aquí, por si acaso es algo que os suene un poquito menos. Un golpe de Estado que da el fascismo, apoyado internacionalmente por la Italia de Mussolini y por la Alemania de Hitler. Para los más jóvenes os diré que los primeros bombardeos de Hitler se practican en territorio español. Se practican en Guernica, por supuesto, que es el más conocido por el cuadro de Picasso, ¿verdad? Pero no solamente en Guernica. Es que una de las primeras cosas que ocurren a los 7 meses de que empieza la guerra civil es que un cuerpo militar italiano, el grupo de tropas voluntarias de Mussolini, invade Málaga, porque Málaga era un puerto muy importante de la Segunda República, porque era un puerto donde podían fondear los submarinos. Y entonces 150.000 malagueños y malagueñas tienen que huir, muchos de ellos descalzos, por la carretera Málaga-Almería, tienen que huir desplazándose hacia Almería, en una carretera que da por el mar. Una carretera en la que mientras estas 150.000 personas, comandadas por dirigentes de la JSU, entre ellos Adolfo Sánchez Vázquez, jovencísimo, con 19 años, tiene que dirigir esa huida popular por una carretera que da al mar, entre montaña y mar, en la que ven los buques fascistas apuntándoles con cañones y disparándoles durante toda la travesía. Es un recorrido en el que mueren 5.000 personas. Es sorprendente y es irritante que esto sea algo que en mi país no se hable, porque es una de las mayores tragedias. Bombardeos nazis desde el cielo, las tropas africanas de las colonias españolas franquistas, lo que se llamaba ahí los moros en la época, atacando desde el norte por tierra, y los buques de Franco disparando por el mar. Esto era Adolfo Sánchez Vázquez con 19 años, ¿no? Dirigiendo esto. Bien, después de esta huida, en la que logran penosamente llegar, Sánchez Vázquez llega a Valencia, donde se reconstruye con la dirección política de la JSU, y le encomiendan tareas intelectuales, le ponen a dirigir el diario Ahora. Participa en el segundo Congreso Internacional de Escritores Antifascistas del 37, con André Malraux, con Ilia Ehrenburg, con Tristan Tzara, con Alejo Carpentier, con Octavio Paz, con de la izquierda, ¿no? Y hay una transformación. En este congreso, en esta actividad política, Adolfo en un momento determinado pide que le quiten de la responsabilidad de la revista porque él quiere servir en el frente. Así que solicita su traslado y se va a la división número 11 del Ejército Popular, donde participa en la batalla de Teruel, una de las más duras de la guerra civil. Termina la guerra en Cataluña, donde finalmente, asediados por el ejército fascista, tienen que huir a Francia. ¿Y en Francia qué se van a encontrar los republicanos españoles? Pues se van a encontrar la catástrofe. Lo que se van a encontrar es que el gobierno francés, que por cierto nos había dejado absolutamente tirado, el gobierno francés se había dedicado a una política de no intervención, una política de neutralidad, lo que va a hacer es recibir a los españoles situándoles en campos de refugiados, y estos campos de refugiados se van a convertir inmediatamente en campos de concentración, de presos republicanos que huían del fascismo
y pronto se ven en campos de concentración que van a ser cómodamente etiquetados para que sean capturados por los nazis muy pocos meses después. Saben ustedes que, al igual que en los campos de exterminio y de concentración nazis en Alemania, había símbolos para los judíos, ¿verdad? Como ustedes saben, la estrella de David, para los homosexuales, el triángulo rosa, para los presos políticos, el triángulo rojo. Los españoles teníamos nuestra propia simbología. Era un triángulo azul con la letra S, que venía de Rot Spaniel, español rojo. Teníamos nuestra propia catalogación en los campos de concentración nazis. De hecho, hubo algún campo que fue autoliberal, que es una otra historia que contaremos otro día por los republicanos españoles que se rebelaron al final de la Segunda Guerra Mundial. Adolfo afortunadamente no llega a ser preso porque logra escapar del campo de concentración de Argelès, llega a Perpiñán y de ahí a París, donde contacta con la dirección del Partido Comunista de España y, en un momento dado, se dan cuenta de que no tienen a dónde escapar dentro de Europa. La idea inicial era llegar hasta la Unión Soviética, pero el paso a la Unión Soviética estaba cortado por una Francia cada vez más colaboracionista y, evidentemente, por la presencia de la Alemania nazi, con lo cual el paso a Rusia era imposible. Muchos huyen a África, como el caso de Marcelino Camacho, que termina también preso en colonias francesas de Argelia, y lo que sucede es que México hace uno de los actos de solidaridad más extraordinarios y más hermosos de la historia del siglo XX. Hay que recordar una cosa, en la Guerra Civil Española, al bando republicano solo le apoyan dos gobiernos, la Unión Soviética de Stalin y la en México de Lázaro Cárdenas. En Salamanca, un buen amigo nuestro, un militante mayorcito que ya falleció desgraciadamente, Santiago Polo, que fue combatiente del V Regimiento en la Guerra Civil, a nosotros nos contaba que él combatió el fascismo con fusiles enviados desde México por el gobierno de Lázaro Cárdenas. Es toda otra cosa que hay que recordar. Pero no solamente México es el único país junto a la Unión Soviética que apoya al bando republicano, es que además, en las condiciones posteriores a la Guerra Civil, cuando ese contingente de cientos de miles de millones de refugiados españoles no sabe a dónde escapar, Lázaro Cárdenas lanza la orden de que se reciba a todos aquellos españoles que puedan llegar a México. Y por lo tanto el Partido Comunista de España mandata a Sánchez Vázquez integrarse en el buque Sinaya para dirigir la primera expedición de 5.000 españoles rumbo a México. Hay una revista preciosa que editan en el barco, la UNAM sacó un facsímil hace unos años que yo tengo en casa como un tesoro, en el que Juan Rejano, Pedro Garfias y Sánchez Vázquez iban contando a los españoles del barco cómo era la tierra a la que iban. Les iban explicando cómo era la política agraria mexicana, cómo era la organización productiva, cómo era la economía, qué era un mariachi. Claro, porque imagínense que venir de España a México en aquella época era como ir a la luna. En aquella época era algo pues, ciertamente complejo, ¿verdad? Bueno, 25.000 españoles son recibidos por el gobierno de Lázaro Cárdenas. Y una expresión que no era del gusto de Sánchez Vázquez, pero que quiero recordar porque creo que es bonita, es la que dio José Gaos cuando decía que él no fue desterrado, que él fue transterrado, ¿no? Porque él llegó y él fue recibido, como todos los españoles, con honores, ¿no? El otro día Aurora me contaba cómo cuando iban llegando los barcos al puerto de Veracruz empezaron a ver un montón de gente que se arremolinaba en el puerto, ¿verdad? Y me contabas cómo gente del barco le decía, esta gente nos quiere echar. Porque claro, les habían echado de todos lados antes, hasta que se dieron cuenta de que eran los sindicatos mexicanos que estaban recibiendo a los refugiados españoles, recibiendo con honores. 25.000 españoles republicanos son recibidos por el gobierno de México. Y son recibidos además con oficios, son recibidos en la universidad, no solamente profesores, también zapateros, obreros, todo tipo de profesionales. Un apunte, una parte de la crisis política que hoy tiene Europa y del retorno de la extrema derecha tiene que ver con la política de acogida a los refugiados. Si a nosotros nos hubieran tratado como hoy tratamos a los refugiados y a los inmigrantes en la Europa del siglo XXI, personas como Adolfo habrían muerto en mitad del Atlántico. Menos mal que México fue más solidario de lo que nosotros somos ahora. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Adolfo Sánchez Vázquez llega a México, llega, por cierto, sin la carrera hecha. Tiene que estudiar filosofía, porque él se había quedado en primero por la Guerra Civil. Participa en varias revistas, España Peregrina, en Romance, con Juan Rejano, con José Bergamín, etc.
y con el tiempo se va a integrar en la universidad, donde va a desarrollar la brillante actividad académica que ustedes han conocido y que han descrito. Aquí empieza el Sánchez Vázquez teórico. Hasta ahora hemos hablado del Sánchez Vázquez político, ¿no? Pero claro, yo decía que fue antes poeta que filósofo y antes comunista que marxista. Mi hipótesis es que esta experiencia previa le ha tenido que servir para elaborar su propia filosofía. Y pongo dos ejemplos para entendernos, muy breve, porque llevo ya 30 minutos hablando, así que voy a terminar. El primer ejemplo es la estética, la monumental estética marxista de Sánchez Vázquez. Las ideas estéticas de Marx, por un lado, y su gran compilación, su gran antología de estética marxista, que es la primera antología que se hace no en español, sino en cualquier lengua. Riazanov había empezado a hacer una antología de estética marxista en la Unión Soviética, pero Stalin y la política estanovista la había frenado y la había paralizado. Por lo tanto, la primera compilación, la primera antología de textos de estética marxista la hace Sánchez Vázquez en México. Y es la primera antología no solo en español, sino a nivel internacional. Las ideas de Sánchez Vázquez en aquella época las condensaré de una manera muy breve, luego en el debate podemos profundizar si quieren, con algo que a mí me parece especialmente importante. La URSS había hecho grandes cosas, Yo no voy aquí a quitarle importancia a la URSS. La URSS logró alfabetizar a millones de personas, la URSS logró vencer al fascismo, la URSS logró elevar el nivel de vida de la población, pero también cometió errores muy importantes, y cometió errores teóricos, como ustedes han señalado, entre ellos el Diamant, y entre ellos la estética. La estética estanovista, la estética del realismo socialista, pero antes que ello también el proletkult, ¿no? de Bogdanov. Sánchez Vázquez, en sus ideas estéticas de Marx, lo que hace es recuperar una discusión que Marx había abierto, pero no había terminado, porque Marx nunca pudo escribir un libro sobre estética. Marx siempre quiso hablar de muchas cosas, pero nunca terminó de contar la economía, y por lo tanto no pudo profundizar en los análisis de las realidades superestructurales. Y el único texto de Marx en el que se habla algo de estética es en un prólogo inédito de 1857 a la contribución a la crítica de la economía política, que lo que había planteado era la posibilidad de la universalidad de ciertas formas de arte, hablando del arte griego. Con lo cual, este debate estaba abierto. Sánchez Vázquez, ¿qué hace? Reconstruye todos los debates de la estética que se han producido en el marxismo desde la muerte de Marx. Y va observando cómo se habían infiltrado ciertos argumentos neokantianos, cómo se habían desarrollado una perspectiva del arte que no era una estética filosófica propiamente, sino que era más bien una sociología del arte. Pues los marxistas lo que les preocupaba era relacionar el arte como superestructura con su infraestructura económica. Y entonces, ¿qué dice Sánchez Vázquez? Esto no es una estética de verdad, esto es una sociología del arte. El arte no es ni una sociología, ni es tampoco pura ideología, es un constructo de las dos cosas. Y en las filosofías estéticas del marxismo oficial y también del extraoficial, se decía que había una forma de arte preponderante por encima de todas las demás, que era la estética realista. Esto lo decía Zdanov con su realismo socialista, que Adolfo llamaba irónicamente idealismo socialista. Pero no solamente, esto lo decía Lukács, esto lo decían autores de enorme relevancia en el marxismo de la época, no solamente los soviéticos. Y Sánchez Vázquez plantea que toda forma de arte tiene una parte de conocimiento, pero que el arte no es solo conocimiento, porque el arte es, por encima de todo, producción, una producción humana. Y el arte nos enseña cosas del ser humano, sí, pero no lo hace como lo hace la ciencia. Sánchez Vázquez observa muy bien que en el marxismo ha habido un resto hegeliano que planteaba cómo el arte tenía, dentro de la evolución del espíritu, dentro de la evolución de la idea, cumplía una función cognoscitiva que sería sustituida por formas superiores de conocimiento, como la filosofía. Y Sánchez Vázquez dice, esto es un error. La ciencia y el arte no comparten objetos, no tratan de lo mismo. El arte va de producir objetos humanos. ¿Se dan cuenta? La noción de praxis está apareciendo ya. Claro, esto lleva a Sánchez Vázquez a decir que el realismo es una forma especialmente importante, por supuesto, para la acción política, pero no la única. Que no podemos aceptar que el realismo sea la única forma de arte. Que cualquier forma de arte crea productos humanos y por tanto nos habla de la realidad, pero no de la realidad tal y como se presenta al margen de la humanidad, sino al contrario,
de cómo la realidad se presenta para el ser humano. Y por lo tanto, no hay corrientes artísticas que podamos situar fuera del arte. Claro, lo que yo me planteo es, un joven que empezó a leer y a escribir poesía en la España de Lorca, en la España de Alberti, en la España del surrealismo, con la Francia surrealista al lado, ¿cómo iba a aceptar las tesis de la estética realista de la época? Era lógico que hubiera una reconstrucción de un modelo alternativo y de un modelo diferente, ¿no? Y por eso carga contra los falsos realismos, como los del realismo socialista estanovista. También tiene sus críticas, por supuesto, a corrientes excesivamente formalistas, pero plantea que Bertolt Brecht no habría existido sin el expresionismo, que Mayakovsky no habría existido sin el futurismo, que Siqueiros no habría existido sin la pintura moderna de vanguardia, que Neruda, Aragón o Paul Eluard no habrían existido sin el surrealismo, y que por tanto el arte revolucionario no es un patrimonio del realismo, no puede ser. Bueno, esta es una posición antisectaria, una posición antidogmática, que verla cuando él la vio era muy difícil, era muy complicado. Por supuesto hay más tesis sobre el arte. Samuel Arriaga plantea varias de ellas en su artículo, donde distingue 3 fases en torno a la discusión del arte, pero yo quería discutir esta, que fue la primera, y que me parece muy interesante por el momento en que la hizo. La segunda idea que quería traer a colación ha salido ya, la idea de praxis, la idea de práctica. Claro, Sánchez Vázquez hace un esfuerzo tremendo en lo que inicialmente es su tesis doctoral, pero que luego va reconstruyendo y reconfigurando a lo largo de toda su vida. En esto era como Marx. Marx reconstruía una y otra vez sus textos, por eso nunca termina El Capital, porque está continuamente reelaborando su obra. Y Sánchez Vázquez hace lo mismo con su filosofía de la praxis. Lo primero es que hay una erudición brillante. Es decir, Sánchez Vázquez indaga un tema que no se había trabajado antes, que es estudiar el concepto de práctica en la filosofía, en toda la historia de la filosofía occidental. Claro, esto en sí mismo claro, ya es monumental, porque los filósofos somos de todo menos prácticos. Es decir, los filósofos nos enorgullecemos de nuestra inutilidad. O sea, nosotros estamos orgullosos de hacer cosas que no tienen utilidad práctica, ¿no? Y esto viene de los griegos. Y esto viene además de algo que Adolfo explica muy bien en su filosofía de la praxis, al elitismo aristocratizante griego, de Aristóteles, que defendía el bios theoretikos, el ser contemplativo frente al trabajo, que era lo que hacía el esclavo, era lo que hacía el bárbaro, era lo que hacía aquel que podía ser sometido al tripalium, que era el castigo, ¿no? El trabajo físico era algo propio de seres inferiores. El hombre digno era aquel que era contemplativo. Y esta tradición se mantiene en la filosofía, que plantea que hay una preponderancia, una importancia de la teoría por encima de la práctica. Esto se mantiene durante la cristiandad y empieza a transformarse, observa Sánchez Vázquez, a partir de la modernidad. La modernidad nace el yo, nace el sujeto, como elemento central del pensamiento. John Desmond Bernal, el gran científico comunista inglés, uno de los primeros historiadores y sociólogos de la ciencia, a quien Sánchez Vázquez también estudia en su filosofía de la praxis, había observado que el nacimiento del yo activo, del sujeto activo en la filosofía, es coincidente en el tiempo con el nacimiento de la primera burguesía, es decir, del primer germen del capitalismo en el Renacimiento italiano. Y este yo, que es el yo cartesiano, este yo, que es el sujeto activo de Maquiavelo, este sujeto, este individuo burgués que se va abriendo paso a lo largo de la modernidad filosófica de Europa occidental, que va abriéndose paso en el racionalismo cartesiano, el cogito, que se abre paso en el empirismo inglés de Bacon, pero también de Hume. Este yo, esta persona, este individuo que es el centro de la discusión ilustrada y que es el centro, por supuesto, del sistema kantiano, ese yo, esa autonomía del sujeto, esa autonomía del individuo libre, que es la centralidad de la ética, de la filosofía práctica de Kant, llega a su máxima expresión con la cúspide de la Ilustración y también con el origen del capitalismo. Adam Smith, David Ricardo, plantean no por casualidad el trabajo como fuente de valor. La praxis material productiva, que diría don Adolfo, aparece en la filosofía. Pero claro, se reconoce la importancia de la praxis material productiva, pero no se reconoce el carácter alienado o enajenado que tiene bajo el capitalismo. Para esto tendremos que esperar a Marx. Sánchez Vázquez observa y analiza con mucho tino, con mucha delicadeza, cómo la figura del trabajo, la figura de la práctica va apareciendo
y cómo especialmente cumple una función en Hegel. Para Hegel el trabajo es una parte de la reconciliación de la idea del espíritu con el mundo. Y es una fase que se encuentra dentro de la concepción de la historia del sistema hegeliano. Feuerbach va a situar, por supuesto, la noción de la práctica como un elemento central, en el momento en el que entienda que la esencia humana ha sido negada, ha sido alienada, porque hemos depositado nuestras mejores características en la idea de Dios. Pero Feuerbach, como todos los jóvenes hegelianos, cometen el error de considerar que la emancipación de la humanidad se hará por un acto teórico, puesto que la enajenación consiste en la religión, la liberación en qué consiste, dirán los jóvenes hegelianos de izquierda, en recuperar la humanidad y abandonar la religión por el ateísmo. Y Marx es el que va a decir que no es así. La religión no es la causa de los problemas, es su consecuencia. La religión es el opio del pueblo o, como continúa diciendo en esta hermosa frase, el suspiro de la criatura oprimida, porque la causa de los problemas es la explotación material, es la explotación real. Por lo tanto, en Marx ya encontramos todos los elementos de la ecuación. La centralidad del trabajo, en los manuscritos del 44, la esencia del ser humano, dice Marx, no es otra que transformar su entorno a través del trabajo. Aparece la enajenación del trabajo, porque el capitalismo, al mismo tiempo que potencia la esencia humana que es trabajar, la niega a través de la explotación y de la alienación. Aparece la praxis como elemento central en las tesis sobre Feuerbach y aparece además la estrategia de emancipación que es el proletariado. Todo esto aparece bellamente narrado en un hilo narrativo que me parece brillante y que termina situando como elemento central la teoría de praxis como el elemento central del marxismo. Y esto es muy interesante, porque ¿qué ocurre? La tradición comunista había cometido, entre algunos errores teóricos, la siguiente consideración. Lenin, en el quehacer de 1903, había dicho que para hacer la revolución hacía falta un partido de profesionales, ¿verdad? De gente que hiciera la revolución profesionalmente, de grandes teóricos que llevaran la teoría a las masas. Sánchez Vázquez observa cómo Lenin dice esto en 1903, pero en 1907 afirma, y Adolfo lo explica muy bien, que se había excedido en esta interpretación, que él quería enderezar una vara doblada, y para enderezar una vara doblada a veces la tienes que doblar un poco de más. Pero que no se trata simplemente de llevar la teoría a las masas como si fuéramos evangelistas, ¿no? Sino que hay otra cosa. Claro, la filosofía de la praxis de Sánchez Vázquez a mí me parece brillante, entre otras cosas, porque al situar la praxis en el centro de la filosofía, hace de la política algo muy distinto a la mera expresión de teoría entre la gente, sino que hace de la política, a mi juicio, un diálogo. Un diálogo que se ejerce no en la teoría, se ejerce en la práctica. Por supuesto hace falta teoría. Sin teoría no tenemos representación de la realidad. Sin teoría no podemos figurarnos un mundo alternativo. Pero no basta con la teoría. Porque la práctica tiene, dice Sánchez Vázquez, preeminencia sobre la teoría en dos aspectos. Tiene preeminencia epistémica, es decir, la práctica nos dice qué teoría es la correcta, una de las tesis sobre Feuerbach de Marx, y la práctica, además, es la que hace que la teoría se vuelva real. La filosofía, decía Marx en la tesis sobre Feuerbach, debe superarse porque debe hacerse práctica, debe hacerse realidad material. ¿De qué nos importa estar 2000 años hablando del deber ser, de la perfección, etcétera, si no podemos mejorar nuestra realidad? La filosofía debe superarse a sí misma a través de la acción política. Con lo cual, yo creo que hay tres implicaciones básicas de esta tesis. La primera es que el nuevo objeto de la filosofía es la transformación de la realidad, no solo su interpretación, como dice Marx en la tesis número 11 sobre Feuerbach. Segundo, que la praxis es criterio de verdad, no es mera aplicación de teoría, sino que también le dice a la teoría por dónde debe caminar. Y en tercer lugar, la consideración de la filosofía como una tarea ética y política. Con lo cual hay una triple tarea dentro del marxismo para Sánchez Vázquez. Teórica, es decir, conocer; valorativa, es decir, criticar la realidad; y programática, es decir, transformar. La tercera idea, y con esto termino, es la del socialismo democrático. Yo creo que de todas las tradiciones socialistas, marxistas, comunistas que han llegado a la actualidad y que están tomando fuerza, realmente la democrática es la que pervive entre nosotros. No me parece casualidad que un comunista republicano español que nace a la política defendiendo la República Española con otras fuerzas políticas entendiera que el comunismo solo podía ser democrático.
Mi hipótesis es que en estos años de formación política y expresiones, que luego se ven en su forma de hacer filosofías del pensamiento. Y su crítica a la Unión Soviética, que por cierto no coincide con las críticas de la derecha, ni tampoco con las críticas del trotskismo, es una crítica propia. Él entiende la Unión Soviética como un híbrido que no es comunista, ni tampoco capitalista, sino como un producto postcapitalista peculiar que está bloqueando el avance al socialismo. Es una crítica que creo que es coherente con su filosofía. Concluyo. Yo creo que hay tres cosas que podríamos destacar. La primera es que lo que nos enseña Sánchez Vázquez es que la política no es simplemente llevar las ideas al mundo. No es simple, el Partido Comunista no podemos ser una mera fábrica de ideología que transportar hacia los trabajadores, sino que la realidad es más compleja. Del mismo modo que Lenin replanteó su teoría política y su estrategia cuando descubre el Soviet en 1905, como narra muy bien Sánchez Vázquez en su Filosofía de la Praxis. Por cierto, la segunda edición de la Filosofía de la Praxis, el capítulo que más amplía es el de Lenin, lo cual es sorprendente, porque lo que estaba ocurriendo en los partidos comunistas europeos era el abandono del leninismo. Es decir, estos son los puntos, ¿no?, que me fascinan. Un hombre antiestalinista antes de antiestalinismo, pero que rescata y recupera a Lenin cuando Santiago Carrillo estaba abandonándolo en aquel momento, ¿no? La mejor tradición política del comunismo, en mi opinión, ha nacido de procesos de escucha. De eso que, con muchísima humildad y discreción, podríamos llamar discretamente dialéctica, ¿no? Esos procesos de escucha, esos procesos de diálogo con las sociedades, que dieron lugar, por ejemplo, a la teología de la liberación o tantas cosas, son lo que ha facilitado la victoria. Este fue el caso de la Revolución Cubana, que a Sánchez Vázquez le interesó tanto y que puso de patas arriba la teoría tradicional de los partidos comunistas occidentales, ¿no? Y el último aspecto es la coherencia. Es decir, Sánchez Vázquez, que no abandona el partido, abandona las tareas de dirección, pero no abandona nunca el partido. Yo conozco gente en Málaga que recuerda cómo en sus visitas a España pagaba la cuota en mano, todavía la agrupación malagueña. Termina sus días defendiendo el socialismo. Y quiero recordar aquella frase, cuando aquel congreso que todos ustedes conocen ante la caída del socialismo y aquel mencionado poeta que celebra la caída de la URSS, Sánchez Vázquez le responde que el capitalismo es un crimen que no se puede hermosear, aunque para ello se contrate a poetas. Esta es la historia de un hombre nacido en una familia obrera, que defendió a la República, que conoció la guerra, que luchó contra el fascismo, que cambió la historia del marxismo y que obtuvo 7 doctorados honoris causa, que fue la gran regeneración del marxismo en lengua hispánica. Muchísimas gracias. José comenzó diciendo que los españoles no hablaban bien. Quiero hacer notar esa incongruencia. Pero que ha sido pues un gozo total escucharle. Pero quiero dar oportunidad, tenemos poquito tiempo, pero a lo mejor alguna de los presentes quiere hacer algún comentario, intervención, pregunta, duda o algo así. Nosotros, decía también Samuel, conversaron 4 horas, es claro por qué, ¿no? Y porque seguramente podrían conversar muchas horas más. Pero bueno, si no hay ningún comentario, no sé si ustedes quieran hacer un comentario a lo dicho, algo más. Yo decir que me da mucho gusto verlos, estar aquí en este momento y que siempre habremos de esmerarnos en esta facultad por abrir ocasión a el estudio de la obra. Yo siempre digo Don Adolfo, yo sí no puedo evitarlo, porque yo así lo veía, yo lo veía siempre, para mí era Don Adolfo y hasta la fecha no puedo verlo de otra manera. Entonces, y sobre todo, esto que permite crear, a mí lo que me ha fascinado recientemente del estudio de la historia del marxismo
particularmente mexicano, digamos también los vínculos con el marxismo español, son esas tramas fascinantes, maravillosas entre esos intelectuales, esos personajes, tramas que estaban articuladas a su militancia, ¿no? A esos circuitos que les daban sus propios partidos, sus organizaciones políticas, y que creo que es de lo que más adolecemos en el presente, es decir, que no tenemos esos tejidos de encuentros, de afinidades selectivas que nos permitan hallar espacios de escucha y de diálogo, que era con lo que cerraba José. Pero ahora creo que volver la mirada sobre la historia de esos andares, de estos intelectuales y de uno tan importante como don Adolfo, también a mí me ha permitido observar esos vínculos, ¿no? Esos lazos, esos diálogos, y que yo creo que es gran parte de la tarea a resarcir, también en la memoria que nos hace falta acá. O sea, yo creo que no es un fenómeno exclusivamente español. Acá también, ¿no? Hace falta volver a decir, llegaron 25.000 españoles porque el gobierno mexicano alguna vez tuvo la dignidad de hacer algo así. Entonces, creo que pues esto, cerrar con esto y seguir trabajando siempre por abrir espacios para tejer tramas también que nos permitan pensar la conflictividad del presente, porque yo creo que si a mí, como creo que a buena parte de quienes tuvimos la fortuna de estudiar con don Adolfo, algo nos volcó a sus aulas, era la necesidad de tratar de entender y de usar las herramientas de la teoría para hacer algo, para transformar. Eso nos volcó a sus aulas. Entonces yo creo que eso que decía Samuel, con lo que cerraba también, es que seguimos haciendo el esfuerzo por tratar de transformar el mundo de una manera mucho más radical. Decía Bolívar Echeverría, hay que atrevernos a pensar diferente en un contexto cuyo realismo parece avasallador, ¿no? Entonces, bueno, cerrar con eso, darles el agradecimiento eterno a ustedes dos por haber estado en esta facultad, en estas aulas que vieron a don Adolfo, donde todos lo vimos tantas veces. Un gusto tener a Samuel por acá de nuevo, y a la familia Sánchez Vázquez, nuestro cariño siempre. Y bueno, pues ya, acabemos entonces. Por cierto, si alguien quiere comprar el libro, lo están vendiendo en la puerta, ¿vale? La editorial ha puesto un puestecito ahí de venta de libros.